Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Feliz domingo, qué bueno estar con ustedes este domingo. Qué hermoso ese poder compartir la palabra a través de los medios. Estamos trabajando para poder llegar a todas las plataformas que podamos. Ya estamos en Facebook, ya estamos en YouTube y estamos también en Spotify. En Spotify usted puede descargar los audios y oírlos, y eso le va a evitar que su teléfono se llene de datos y pueda también poder estar en sintonía al día con todo lo que Dios nos está diciendo. Este domingo, hermanos, tenemos más de 90 días de encierro. Queremos que los días que faltan por seguir, Dios nos envíe paciencia. De eso oramos el jueves, para que el tiempo que falta antes de congregarnos y volver a la normalidad, pues nos sintamos cortos, nos sintamos que sea como un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que le pedimos al Señor. Bueno, esta mañana, como otros días, quiero enseñar. Dios ha puesto en mi corazón volver a enseñar aquellas cosas básicas, porque es necesario repasarlas. Y fíjese que en Juan 17:20, vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21. Dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, mi Dios, Señor Jesús, gracias te damos porque estamos de nuevamente, Señor, en tu casa. Estamos espiritualmente conectados todos en un mismo sentir, bajo un mismo espíritu, Señor, unánime, Señor, sin diferencia, sin limitantes entre nosotros, como tu cuerpo, Señor. Permítenos, Señor, te lo rogamos, esta misericordia, llevar esta palabra y que sea entendible, Señor. Dame la gracia para poder llevar esta palabra a los corazones y que encuentre cabida en ellos, Señor, en cada familia, en cada hogar. Bendice, Señor, y guarda cada hogar cristiano. Bendice como hay agua, bendice las autoridades. Te lo ruego, guarda y protege, Señor, al personal médico del Hospital Santa Teresa y de todos los hospitales, Señor. Guarda y protege a los policías, guarda y protege, Señor, a todo el personal de salud que está de una u otra manera involucrado en esta lucha. Te rogamos, Señor, por cada petición, por cada ruego, por cada súplica, Señor, por aquel que necesite consuelo, que está triste, Señor, que toma su corazón y ayúdalo, Señor. Manda esa ayuda oportuna. Te pedimos, Señor, asimismo por todos aquellos que ofrendan y diezman, Señor, para que se los tome, Señor, en cuenta, Señor, y que suba como olor fragante delante de ti. A mí dame la gracia, la autoridad, y me entrego a tu placer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a intentar, con ayuda del Señor, explicarle algo. En el versículo anterior está hablando el Señor con el Padre delante de los apóstoles y les está pidiendo por ellos, por los 11 que estaban ahí. Y le dice, no solamente por estos 11 que han creído, sino por todos los que van a creer en mí. Y luego les dice, versículo 21, para que todos sean uno. Entonces, aquí pongo una pausa y necesito remarcar algo que va a aparecer ahí en pantalla. Ahí dice que todos sean uno. Y eso es exactamente lo que dice la escritura más adelante, cuando dice que todos debemos de llegar a la unidad de la fe. Escúcheme bien, aquí está hablando el Señor Jesús de un objetivo final, de que todos los que creyeron cuando Él caminó aquí en la tierra, y los que creyeron sin verle, y los que están creyendo en este último tiempo, todos sean uno. El Señor está intercediendo para ese objetivo final. Digo, es una manera como de agarrarlos a todos, y perdónenme la comparación, es volverlos una sola masa, volverlos un solo cuerpo, volverlos una sola institución, una institución viva que es la iglesia. Y aquí dice el Señor el ejemplo donde quiero colocar esta idea en su corazón de parte del Señor. Y dice el Señor, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti.
Entonces, ahí está hablando de dos periodos. Dos periodos. Estás en mí. Cuando el Señor caminó en la tierra, el Padre estaba en él. Por eso él decía, vean las obras que yo hago, porque son las obras del Padre. Él está en mí. Si me ven a mí, ven al Padre. Pero cuando Él asciende a los cielos, Él como que se mete en el Padre y dice, y yo en ti. Como diciendo, tú primero entras en mí, pero yo más adelante vuelvo a ti. Por eso le dice a aquella mujer, no me puedes tocar porque no he vuelto al Padre. Es como que se iban a volver a ensamblar otra vez. Antes estaban unidos, como que se separan, pero el Padre se mete en él viene a mostrar al Padre, él trae la figura del Padre, por eso nos enseña Padre nuestro, pero luego cuando él regresa le dice, necesito, y quiero que estos entiendan que yo necesito volverme a meter a él, por eso dice, y yo en ti. Como diciendo, son dos periodos. El primer periodo, cuando él camina, el Padre está en él, pero cuando él regresa, el Hijo está en el Padre. Entonces, dice después, que también ellos estén en nosotros. Entonces, ahí dice, así como yo me voy a ensamblar, me voy a hacer homogéneo en ti, muchos, ellos, ¿quiénes son ellos? Los 11 que estaban aquí y todos los que han de creer, que ahí lo involucra a usted y a mí, debemos como que también como que meternos en el Señor Jesús, y como Él se va a meter en el Padre, todos ellos o nosotros nos vamos a ir a meter por consiguiente en una sola entidad. Entonces, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, espero haberme dado a entender. Primero el Hijo viene, el Padre está en él regresa, se mete al Padre, pero todos los que creen en Él, parece ser que Él se los trae. Y el objetivo final es irlos a meter al Padre. Por eso, hermanos, no es lo mismo estar con Cristo que estar en Cristo. Por eso dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, el que esté en el Espíritu, camina conforme al Espíritu, porque parece ser como que el Señor se mete en nosotros primero, pero Él como que después, o al corto tiempo, o en el tiempo postrero, va a ser Él que nosotros nos metamos en Él. Entonces, pero mientras nosotros tenemos que irnos metiendo en Él poco a poco, en Él poco a poco, porque Él se metió primero en nosotros. Entonces, es como una especie, yo ingreso, pero luego te voy como a absorber. Espero darme a entender. Mire otro ejemplo. Este es el objetivo final. El Señor aquí se está despidiendo de los apóstoles y le dice, ya me voy a ir. Pero mire, para ponerle cimiento, más ejemplo a este pensamiento, dice aquí, Apocalipsis 3:20, porque está hablando le voy a hablar, perdón, de algo que necesito explicárselo bien despacito. Dice aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces, ese es un ejemplo parecido a lo que dice después en Juan, o antes en Juan 17. Primero yo voy a entrar a Él y voy a cenar con Él. Y eso es lo que está sucediendo en la mesa del Señor, que Él está dentro de ti, tú tienes comunión con Él. Pero luego dice, más adelante, Él cenará conmigo, como diciendo, yo lo voy a visitar primero, pero al final, el último periodo es que Él venga allá donde estoy yo. O sea, que Él venga y se meta en mí. Es como otra especie de explicarlo de Juan 17. Entonces, primero el Señor se mete en ti, tiene comunión contigo, pero al final, el objetivo final es que tú y yo como que nos injertemos en Él, como que nos perdamos en el buen sentido de la palabra, como que nos disolvamos en Él, como que nos metamos en Él. Por eso dice que la comunión final es que nosotros vamos a estar adentro de Él, pero debemos de irnos metiéndolo desde ahorita. Por eso debemos estar en Cristo Jesús. Mire, quiero colocarle más cimiento a esto. Dice Lucas 12:37, dichosos aquellos siervos a quien el Señor al venir halle velando.
en verdad os digo que se ceñirá para servir y lo sentará a la mesa y acercándose le servirá. Este es otro objetivo final y todo viene amarrado. Juan 17 y el que acabo de leer de Revelaciones capítulo 3. Entonces los siervos, ¿qué están haciendo los siervos ahorita? Sirviéndole a él. Al servirle a la novia, al servirle a la esposa, le sirven a él, le sirven a él. Porque así es al principio, pero al final, él nos va a servir a nosotros. Ahí dice, como que primero tienen que servirle a la novia y cuando ya estemos todos juntos otra vez, al final dice que se va a ceñir y se va a sentar a la mesa y nos va a servir a nosotros. Eso es lo que está diciendo Revelaciones 3. Primero, yo voy a ir a cenar con él, pero luego él va a cenar conmigo y yo lo voy a servir a él. Ese es el objetivo final. Pero como que hay como dos periodos. Un periodo donde él se mete en nosotros para hacer la obra, pero luego como que vamos al ambiente de él, como que vamos a la casa de él y ya lo que hacíamos lo dejamos de hacer y él nos comienza a nosotros a servir. Entonces, espero, hermano, que es como una especie de, como de unión, es como una especie de ensamblaje, creo que esa es la palabra. Entonces, habiendo dicho este pensamiento, habiendo dicho este acuerdo, yo le coloqué este subtítulo, absorbidos por el tabernáculo. Absorbidos por el tabernáculo, porque le estoy hablando de una especie de absorción. Primero él se mete en nosotros y luego nosotros nos vamos a ir a meter a él. Entonces, fíjese, ¿cómo vamos a hacer eso de que nosotros nos vamos a ir a meter a ese tabernáculo? Bueno, entonces, 1 Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esa es la primera situación que nosotros comenzamos a hablar del tabernáculo. Por eso aquí le estoy dibujando el tabernáculo, porque lo primero que nos comienza a decir el Señor es cómo nos conducimos en la casa de Dios. Ese es lo primerito. Esa es una manera como que cómo vamos ingresando, cómo vamos comenzando a conocer todo el ambiente, la cultura, todo el cambio del matiz, la otra atmósfera espiritual. Eso es lo que dicen las epístolas que nos enseñan a nosotros, cómo debemos de conducirnos, cuál debe ser nuestra práctica, cuál debe ser nuestra praxis. Entonces, ese es lo primero. Así comenzamos todos. Cuando usted llegó a la iglesia, no se sabía los cantos, hermano. No se sabía que tenía que levantarse a la hora de la oración. No sabía que a la hora de la profecía debería demostrar reverencia porque es la palabra de Dios. No sabía que no había que masticar chicle, no ponerse gorra cuando usted esté ahí adentro. No sabía que a las hermanas les encanta el Señor que usen el pelo largo. Muchas cosas no las sabíamos. No sabíamos cómo servir, no sabíamos. Pero cuando comenzamos a caminar, lo primero es necesitamos cómo nos vamos metiendo al tabernáculo. Poco a poco, cómo vamos conduciéndonos. Luego sigue el siguiente paso. Mire cómo va involucionando todo esto. Mire pues, esto que está ahí es el tabernáculo. Entonces, fíjese pues, creo yo que aquí voy a manchar un poquito. Esto que está aquí es el altar de bronce. Altar de bronce. Y este que está aquí es el lavacro. Esta foto es del tabernáculo que tiene mi papá, ahí en San Pedro. Luego nos metemos acá, o sea que este es el lugar atrio. Y luego nos metemos aquí, que es ese lugar santo. Y esto es lo que hemos estado hablando, que este es el lugar santísimo. Aquí es donde está el arca. Entonces, fíjese pues, necesito que usted me ayude por favor como estamos hablando, cómo lo comenzamos a conducir. Fíjese pues, entonces voy a poner algo acá. Necesito ver, esta es como ingresas tú al tabernáculo, como comienzas tú a ingresar al tabernáculo es acá. Aquí te metes. Cuando tú ves el altar de bronce y reconoces el sacrificio de Cristo que fue por ti, y ahí es donde tú pides perdón y la sangre de Cristo derramada hace que tú
se absuelve el pecado, es cuando estás ingresando por aquí y reconoces a Jesucristo aquí, completamente. Entonces ahí es donde tú recibes el perdón. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio y ves el cordero inmolado que se murió, que pagó por ti. Es lo que le pasó al eunuco. ¿De quién están hablando ahí? Porque a él ya se le estaba revelando el altar de bronce. Luego tú vas a pasar acá. Ese es cuando tú de repente el mismo amor de Cristo que recibiste acá, te comienzas a ver que hay cambios, ocupas lavarte, ocupas cambiar tu manera de vivir, tus vestiduras viejas, el viejo hombre. Entonces todo esto es agua, 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 figura del bautismo. Después de eso, así como le pasó al Señor, que cuando se sumergió en las aguas, al salir, lo mandaron a una batalla 40 días y 40 noches. Entonces, este es cuando tú ingresas acá. Fíjense que aquí no hay velo, pero sí hay una entrada, pero aquí está el primer velo. Y este velo, hermanos, este velo se partía. Estaba como rasgado y era como una cortina y usted se metía en medio. ¿Qué había aquí? Aquí es figura de lo que sucede en la iglesia. Porque cuando tú ya estás integrado en la iglesia, que comienzas a pelear las cosas espirituales, las batallas espirituales. ¿Cómo las comienzas a pelear? Porque te comienzan a iluminar acá, comienzas a tener comunión acá. Y aquí, cuando llegas aquí, es cuando tu vida ya de intercesor, es cuando el altar de oro, que también ahí está el Señor Jesús, es el que te permite que el aroma que salga del Señor Jesús ahí, porque ya sacrificios como estos ya no hay, pero los sacrificios de adoración que hay aquí y el aroma que se esparce aquí hace que tú ya huelas a Jesucristo. Por eso, hermanos, dice la Escritura que nosotros olemos a salvación, es cuando ya llegamos aquí. Ya estás a punto de seguir avanzando. Entonces, ya atravesaste el primer velo. Ahora, ¿qué pasa aquí en el segundo velo? Este velo ya se abrió. Este velo ya completamente se rasgó. ¿Cuándo? Se rasgó cuando Cristo es crucificado y muere, porque dice que en cuanto Él muere, el velo que estaba en el tabernáculo se rasgó, completamente se rasgó. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 4, acercaos confiadamente al trono de la gracia para recibir la ayuda oportuna y el ayuda, el socorro oportuno. Es cuando tú te ingresas aquí. Entonces ya llegaste a la misma presencia de Dios. Esta es ya la presencia de Dios. Ya llegaste acá. Entonces tú ya pasaste por las tres entradas. Primera entrada, primer velo y el último velo, el velo te lo abrió el Señor a través de su cuerpo. No es por obra nuestra. Entonces todo esto es la manera que nos tenemos que conducir en el tabernáculo. Aquí en la tierra. Todo esto tenemos que vivirlo. Cuando se te manifiesta la presencia de Dios, cuando tú tuviste un apocalipsis, cuando tuviste una revelación de la presencia de Dios, es porque llegaste aquí. Increíble, hermanos. Esta es una cosa bien linda. Entonces, necesito que volteemos a ver los ojitos acá. Vamos a seguir. Fíjese pues. Entonces, esto es lo que le acabo de explicar. Pero yo, en Revelaciones 3:12, miré lo que está diciendo el Señor. Recuerde, lo que leí fue lo que Pablo le dice a Timoteo: te mando las instrucciones cómo te debes de conducir, porque aquí hay un cambio de normas y de conducta completamente. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Mire la evolución, mire el desarrollo del tabernáculo desde este ángulo que le quiero, con ayuda del Señor, ministrarle. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Está hablando el Señor Jesús al ángel de esa iglesia de Filadelfia. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces ahí está hablando de que lo van a hacer columna. Quiere decir que lo que está diciendo el Señor, a los que vencieren, los van a ir a meter al tabernáculo, ya no sino que el que está allá arriba.
Lo van a ir a meter ahí. Mire cómo comienza el libro de Revelaciones. Primero a conducirte. Luego lo que quiere decirte meter ahí, adentro de ahí. Ahora mire lo que va sucediendo después. Revelaciones 7:15. Dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Parece ser como que hay como un crecimiento. Parece ser como que este tabernáculo tiene las cualidades, como dice el libro de Isaías, ensancha tus estacas, como necesito abarcarlo sobre todos los salvos, porque los están metiendo adentro del tabernáculo. Recuerde Juan 17, primero yo voy a estar en ellos y ellos van a estar en mí después. Este es un ejemplo donde primero lo van a ir a meter a los vencedores. Estos son los que salen de la gran tribulación, los van a ir a meter ahí, pero como que hacía falta espacio. Entonces hay que extenderlo, hay que meterlos adentro, 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 adentro. Y ahí está el Señor ya en el trono. Mire, hermano, lo que sigue después. Mire la evolución del tabernáculo. Revelaciones 21-22. Y no vi en ella templo alguno. Espéreme, pero aquí se había templo. Pero en Revelaciones 21-22 ya no había templo. ¿Y qué se hizo el templo? Y los que se metieron ahí. Porque su templo es el Señor. Parece ser que el que estaba sentado en el trono como que abarcó, como que se ensanchó y él mismo se hizo o él mismo es. Es que, hermano, esto es algo, no es fácil explicarlo, solo con el Espíritu Santo se entiende. Él mismo es el Señor, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y aquí está, y el Cordero, que es decir que ya está Dios Padre y el Cordero, ya están los dos. Recuerde lo que le dije, así como tú estás en mí, yo voy a estar en ti. Y ellos van a estar en nosotros. Ahí se cumple. Primero Él se mete en nosotros, nos va metiendo en el tabernáculo, ¿a dónde? En la iglesia física, pero hay un plano espiritual que es todo esto que le expliqué, que es la forma de conducirte, cuando ocurra ya el llamamiento final, lo que quiere el Señor es irlos a meter ahí, a todos ahí, pero de repente como que el tabernáculo se transforma en el mismo cuerpo espiritual del Señor. Pero ya el Señor está metido en el Padre está en el Hijo. ¿Por qué? Porque como que todo se vuelve, como le dije al principio, una sola entidad, un solo cuerpo. Entonces, hermano, es grandioso porque aquí esa es la profecía cumplida de lo que va a suceder que dijo Cristo en Juan 17. Más adelante, todos ellos, los que han creído, van a estar en nosotros, metidos adentro de nosotros. Por eso aquí dice, ya no había más templo, ya no había tabernáculo, como que ellos se hacen tabernáculo o ellos se hacen un solo cuerpo, se hacen una sola entidad, porque nos quiere meter adentro de ellos. Sí, hermano, todo el mundo podría decir, alguno podría decir, hermana, ¿qué estará comiendo el pastor, verdad? Pero bueno, sigo adelante. Fíjese pues, Hebreos 10:20, que el Señor, ese camino que le acabo de decir, fue el que nos inauguró. Hebreos 10:20 dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Este es el camino que nos inauguró. Todo lo que le acabo de decir, desde el versículo que le dije de Juan 17 hasta que le acabo de leer en Revelaciones 22, es el camino de que primero, aquí, hermanos, el Señor se mete en nosotros, pero cuando lleguemos aquí, nosotros vamos a meter en Él. Al final de cuentas, todo el que está acostumbrado a meterse aquí, al final se va a quedar ya dentro de la presencia de Dios. Y esto va a desaparecer. Este es como una especie como de vehículo, hermanos, que espiritualmente vamos trabajando desde aquí. ¿Para qué? Para que estar un día y estar adentro del Señor. Entonces, yo le llamé este tema el tabernáculo del verbo. El tabernáculo del verbo. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué hay en ese tabernáculo? Porque, hermanos, hay muchos tabernáculos, hermano. Tabernáculo de Moisés, tabernáculo de David, pero yo quiero hablarle del tabernáculo que Cristo fue a inaugurar por nosotros. Aquí está la Biblia.
ese camino como sacerdote fue a darle una remodelada al tabernáculo y hay que estudiarlo. ¿Qué cosas hay en ese tabernáculo de arriba que nosotros tenemos que comenzar a experimentar o vivir en esta vida espiritual para que luego, más adelante, nosotros estemos en Él? Pero primero Él tiene que meterse en nosotros. Entonces, pues, mire pues, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Entonces, ese es el que el Señor comenzó a darle otra forma al tabernáculo. Y aquí dice 2 Corintios 3:16, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque aquí, ¿verdad? Este tabernáculo espiritual, no todos tienen acceso, hermano. Espéreme, hermano, es que no todo el que va a la iglesia tiene acceso a este tabernáculo. No todos, no todos. Solamente van a participar de ese tabernáculo perfecto cuando Cristo le quite el velo. ¿Se acuerda lo que lo vimos aquí? Cuando Cristo le quita la ignorancia, cuando Cristo le quita la ley, cuando Cristo le quita la invalidez de la ley que la persona traía, puede acercarse al trono de la gracia. Por eso dice, cuando se vuelve al Señor, cuando se dedica, cuando se entrega, que es lo que sucede ahí, el velo es quitado. Esa es como el requisito para ingresar a ese tabernáculo perfecto. Que Cristo nos quite el velo. Y el Señor nos va quitando la ignorancia, nos va quitando todos esos mantos de ley, de juicio, de esos velos. ¿Para qué? Para poder meternos más con Él, más adentro, más adentro, más adentro de Él, porque al final nos va a absorber. Entonces, hermanos, tenemos que volvernos al Señor. ¿Cómo nos metemos más en ese tabernáculo y nos van a hacer columna ahí? Desde ahorita nos metemos ahí cuando nos volvemos más al Señor. Volverse es como abandonar todo y buscar al Señor, hombre. Hermanito, busca al Señor. Búsquelo, búsquelo. Vuelvas al Señor. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Entonces, 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, como ya llegamos a verlo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu. Entonces, punto número 1. ¿Qué debe de suceder cuando ya estamos en ese tabernáculo? Debe de haber transformación, hermanitos lindos, preciosos. Cuando uno sabe que ya llegó a ese perfecto tabernáculo y ya nos quitaron el velo, hermanos, cuando llegamos a la presencia de Dios aquí o cuando estamos siendo ministrados por la luz, por la convivencia con los hermanos, con la participación del cuerpo de Cristo, cuando ya estamos aquí en el altar de oro participando de la batalla espiritual, de la intercesión, cuando ya llegamos aquí y dejamos nuestras cargas aquí, acercamos al asiento de misericordia, hermanos, Dios se va a encargar de transformarnos. Nadie regresa acá, nadie sale ya después ahí igual. Por eso, hermanos, esa es una de las cualidades de este tabernáculo. En el antiguo tabernáculo, hermano, solamente había limpieza de las cosas evidentes. Era todo por fuera, pero por dentro la gente seguía con maldades, la gente seguía con malas intenciones, con malos deseos. Hermanos, solo aquí, en este tabernáculo perfecto del Verbo, hay transformación, hay un cambio de forma. Entonces, hermano, podemos entrar enojados aquí y salir los más mansos. Podemos entrar aquí llenos de lascivia, llenos de situaciones horribles y aquí ser los más prudentes y humildes, hermano. Podemos entrar aquí con un montón de problemas, pero aquí, hermano, nos vamos a volver al Señor, vamos a ser mansos y humildes. Por eso Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Por qué? Porque en este tabernáculo debe haber transformación. En eso se sabe, hermanitos, si hemos llegado a la presencia de Dios.
Con todo respeto, yo no quiero herir a nadie, pero mucha gente tiene sueños, que vio esto, que vio lo otro, pero siguen pecados, siguen desobediencia, no corrige. Quiere decir que a saber a dónde lo llevaron, a saber en qué tabernáculo están. Pero cuando entramos a este tabernáculo y sabemos, hermano, que es el verdadero, es el camino que nos dejó el Señor Jesús a ti y a mí, hermanos, no vamos a ser igual. Seguramente, hermanos, la doña va a ser más pasiva, hermanos, la doña va a ser más tranquila. La doña le va a decir al esposo: mira, te veo más tranquilo. Aunque no le diga, lo va a comenzar a evidenciar, evidenciar, evidenciar. Si es que esto no es porque estás cerca del pastor, no estás cerca del ministerio, no es por el título, no es por el nombre, es porque cuando llegamos aquí hay transformación. Por eso, hermanos, cuando llegamos a la presencia de Dios, aunque tú no lo pidas, el Señor te va a transformar. Por eso, hermano, cuando el Señor Jesús se transforma delante de los apóstoles, aparece una transformación en Pedro. Es bueno estar aquí. No nos vayamos. Les voy a hacer unas enramadas a todos. Quería hacer la fiesta del Sucot de ahí, porque no nos vayamos de aquí, porque lo cambiaron, lo transformaron, y seguramente así sucedió con Juan y Jacobo. Entonces, hermanos, cuando estamos en este tabernáculo verdadero, uno sabe, me están transformando a la misma imagen del Señor Jesús. Hermano, prudente, manso, aguantador. ¿Por qué? Porque hay transformación. Mire pues, hay transformación. Avanzo. Hebreos 7:16. Que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, hermanos, antes, en el tabernáculos anteriores, lo que andaba haciendo la gente es requisitos físicos. Y mucha gente se pone ahora a ponerse requisitos físicos. Realmente, cuando falla, le dan unas ganas de orar y de ayunar. Cuando anda en pecado, anda queriendo ver, hoy sí voy a pagar mis ofrendas y mis diezmos, porque él mismo se pone requisito físico, requisito físico, requisito físico. Muchas veces se ponen dietas, se ponen normas que ni las pueden ni cumplir. ¿Por qué? Porque están en otro tabernáculo. Pero realmente cuando entramos al tabernáculo, entendemos, hermano, que no es por los requisitos que usted cumpla, no es por la labor que usted hace o que yo hago, hermano, es porque nos hemos acercado, hermanitos, a un lugar donde hay un poder de una vida indestructible. El que está emanando el poder de ahí es el Señor Jesús, y ese poder va a llegar a ti. Por eso dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es por requisitos, no es por esfuerzos. Antes era que por cada vez que tú pecabas tenías que traer un cordero, tenías que traer lo otro. Cuando estábamos en la religión, hace tantas veces esto, repetí tantas veces lo otro, presentate lo otro. Perdóneme, hermanito, ahora es porque hay un poder que te sostiene a ti y a mí. Ese es el tabernáculo. Che, hermano, ya para la salvación no se ocupan más que cuidarla. Pero y el poder que te va a sostener te lo va a dar el Señor. Entonces, dice aquí, pues la ley nada hizo perfecto. Recuerden que ya estamos hablando de transformación. Aquí nos están hablando de que no es por requisitos. ¿Por qué? Porque por requisitos a nadie hizo perfecto la ley. Se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Entonces, esa es la otra. Sabes que viene algo mejor. Sabes que en este tabernáculo, hermano, sabes que el trabajo del Señor no solamente va a ser por fuera, no solamente va a ser para quitarnos un pesar por haber caído, sino que va a haber un trabajo, va a haber una herencia, va a haber una descendencia, va a haber un legado para nuestros hijos. Se introduce una esperanza mejor, la vida eterna. La gente se conformaba antes con regresar a su casa y sentirse que ya estaba limpio el pecado. Aquí en este tabernáculo sabe que hay algo más, hermano, hay algo en los cielos. El Señor dijo: voy a prepararles un lugar, y donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Otra vez necesito que todos meterlos adentro de mí, porque se introduce una esperanza mejor. Entonces, hermano,
Dice después, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, pues que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, tú sabes, hermanito, que realmente que nada te pueden hacer si no le piden permiso al Señor, completamente. Satanás le dieron permiso para que pudiera tocar a Job. Le dieron permiso para poder tocar a Pedro. Por eso, hermanitos, ¿quién es el que está intercediendo como intercedieron por la fe de Pedro? Es el Señor Jesús. Porque cuando tú te acercas a ese poder de vida, cuando tú te acercas a ese poder, a esa esperanza mejor, hay alguien allá arriba, hay un abogado allá arriba que está velando por ti, por mí. Entonces tú sabes que tu suficiencia viene del Señor. Tú sabes que la esperanza va a venir porque Él va a contestar la petición. Él te va a abrir el trabajo. Él te va a recibir la petición y te la va a contestar. Él te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo por nosotros. En este tabernáculo hay un sacerdote perfecto que te da poder, te da esperanza. Y sabes, este sacerdote se preocupa por tus debilidades, se preocupa por tus peticiones, se preocupa por tus solicitudes, por tus familiares, por tus hijos, por tus hijas. Él sabe lo que tú necesitas y Él está intercediendo, 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 intercediendo. ¿Por qué? Porque ese es el sacerdote, ese es lo que hace. El sacerdote anterior solo se conformaba con matar el animal y ya que se vayan. Este sacerdote que tenemos arriba, en este tabernáculo, que es perfecto, que es vivo, lo que va a hacer el Señor, no va a descansar hasta que te den lo que te conviene y que se cumplan las promesas. Amén. Entonces, tenemos un sacerdote poderoso. Por eso sabemos y nos mantenemos en este tabernáculo, porque sabemos que si ya lo hizo una vez, lo va a hacer la segunda, lo va a hacer la tercera, lo va a hacer la cuarta, lo va a seguir haciendo. 7 veces cae el justo y las 7 se levanta. ¿Por qué? Porque hay un cayado que te va dando auxilio, que te va dando aliento. ¿Por qué? Porque tenemos un sacerdote poderoso. Y eso lo saben, hermano, el que esté en este tabernáculo. Ya no necesita convencerlo, ya lo experimentó. Entonces, Hebreos 9:14. Cuando más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras muertas para servir a Dios vivo. Entonces, otra cosa que sucede en este tabernáculo, nos van a quitar las ganas de fallar, de hacer cosas malas, de pecar, y se nos va a instalar un programa que dice: sírveme, sírvale a Dios. Va a haber algo, hermano, cuando está en el tabernáculo perfecto, que uno tiene ganas de gastarse, uno tiene ganas de hacer las cosas para el Señor, uno está ansioso cuando llega su día de servicio. ¿Por qué? Porque las obras muertas nos las van matando. Las obras muertas, ¿cuáles son? La tendencia de servir solo para proveerle a la carne, a los deseos de la carne, las pasiones desordenadas. Pero cuando vamos en este tabernáculo perfecto, en este camino lindo, dice que Él va a purificar ese deseo de hacer lo malo. Y de repente va a haber un deseo en comenzar a redimir el tiempo que hemos perdido. Hermanos, yo le pudiera decir que yo perdí como 33 años, entre 30 y 33 años, en hacer obras muertas. Pero cuando el Señor me encontró y me tuvo misericordia y me permitió, después de que pasaron más de 2 años de solo estar escuchando y hasta que el Señor puso en mi corazón es hora de servir, hermanos, realmente cuando comencé a ver, yo dije, yo tengo que aprovechar el tiempo de lo que me perdí. Por eso yo soy celoso a veces con los jóvenes, hermano, para que sirvan desde temprano, de los niños, porque yo no lo viví eso de joven, estar involucrado, de servirle en alabanza, de servirle en servidores. Yo no lo viví, entonces me da como una especie de celo para que lo hagan, porque yo ya lo aprendí ya viejo, ya entrado en años. Entonces, hermanos, pero bueno, qué bueno que me alcanzó. Pero miren, hay un deseo. ¿De qué? De ser un siervo útil, de ofrecer un servicio útil. Entonces, hermanos, como a David, ¿verdad? Pelea las batallas del Señor y el Señor va a pelear por tu familia, te va a levantar descendencia.
¿Por qué, hermanitos? Porque se nos acabaron las ganas de hacer lo malo. En eso se sabe si uno está en el tabernáculo perfecto. ¿Por qué? Porque uno dice, hombre, ya no puedo andar haciendo eso, ya no puedo ver esa película, ya no puedo escuchar esa música, ya no puedo andar atendiendo a aquel, hacerle el favor a aquel. No, hombre, tengo que dedicarme a servir a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque nos limpian la conciencia, nos limpian esa copercepción, ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Y uno sabe, no, hombre, no puedo hacer eso. Entonces, qué cosa más linda va. Para eso nos están preparando a todo esto. Mire, pues, Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces, cuarta cosa que vamos a experimentar cuando estamos en este tabernáculo perfecto: el pecado se nos va a ir destruyendo. Poco a poco, hermanos. Las ganas de pecar, la tendencia a pecar, la naturaleza muerta se tiene que ir apagando, 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 apagando. Y el espíritu que da vida tiene que ir viviendo, viviendo, viviendo. Lo de Adán, el alma viviente, ¿verdad? Se nos tiene que ir volviendo menos persuasiva, menos influyente. Y el que tiene que ir influyendo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo, que nos tiene que ir dando una vida, una vida, una vida. Entonces se nos va a ir apagando el pecado, el pecado, el pecado. Entonces cada día vas a dejar de pecar. Un tantito menos mañana, otro tantito menos pasado, otro tantito menos el siguiente mes, otro tantito menos la mesa del Señor. Porque el que esté en este tabernáculo, hermano, sí sabe. Hermano, usted bien sabe, yo bien sé que ya no cometemos los pecados de hace 4, 5, 6, 8, 10 años. Ya no. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues aquí está. Él te está lavando el pecado. Se está lavando el pecado. Dice la Escritura que Él va a aparecer la segunda vez a nosotros sin relación ya con el pecado, porque lo que está haciendo ahorita es que el mismo sacrificio de Él sigue limpiándonos del pecado, de la iniquidad, de la transgresión. Nos sigue limpiando, limpiando, limpiando. Por eso dice, hermanos, que el que peca vaya donde Él, porque Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de todo mal. Entonces, hermanitos, se tiene que ir destruyendo el pecado. Y eso es algo que uno se tiene que sentir agradecido con el Señor y decirle, Señor, qué cosa más linda, ya no hago los clavos que hacía antes, ya solo llegan a la intención, pero ya no llegan ni a los ojos, ni a la boca, ni mucho menos a las manos, aunque a veces no hay que confiarse porque uno puede involucionar, pero Dios nos va a cuidar. Pero hermano, lo que le quiero decir es que uno sabe, Señor me ha guardado, Señor, ya no somos lo que éramos antes. Entonces, hermanos, es una cosa satisfacción linda, es una cosa preciosa, porque uno sabe, ya no soy el mismo, soy diferente. ¿Por qué? Porque la influencia del pecado cada día está apagándose, 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 y los miembros cada día son más libres, más libres, más limpios, más limpios, y de repente tu mentalidad es más limpia, y tu cuerpo es más limpio. Entonces, ama la santidad. ¿Por qué? Porque Él te está consumiendo el pecado. Entonces, dice aquí, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces, al final ya no va a haber ningún tipo de pecado. Por eso, hermanos, estamos en la serie de la preparación final, porque el Señor lo que quiere es limpiarnos, limpiarnos, limpiarnos. ¿Para qué? Para que ya no caigamos en pecado, hermanos, y nos presentemos en este tramo final de una manera santa, limpia, como lavados. Entonces, pues, ¿qué hay en este tabernáculo perfecto? La destrucción del pecado. Uno sabe, hermanos, uno entiende. Por eso, hermanito, esta mañana tenemos que saber en qué tabernáculo estamos, hombre. ¿A dónde estamos? O vamos a la iglesia o entramos al tabernáculo vivo. Porque todas estas cosas se tienen que ir dando en nosotros. Muy bien. Hebreos 7:8 dice, creo que esta es la quinta o la sexta, ya voy a punto de ir cerrando. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, mire, pues, no voy a hablar de dinero, aunque aquí está bien claro. Pero aquí ponen el ejercicio, el ejemplo del diezmo. Entonces, mire, pues, el que esté en el tabernáculo terrenal trae su ofrenda, su diezmo, y lo que quiere es
agradar al que lo recibe. Ahí está, lo recibe un mortal. ¿Por qué? Porque está en el tabernáculo terrenal, en el literal. ¿Por qué? Porque le hace falta fe. Entonces, la intención, la finalidad es que el hombre vea al hombre que está ejerciendo algo, que está ofreciendo algo. Pero el que ya entró al tabernáculo vivo, sí lo entrega aquí, pero allá arriba también lo recibe el que está vivo. ¿Cómo sucede eso? Porque este hombre que está aquí lo hace sin fe. Y el que entrega, porque dice que lo recibe, lo hace con fe. Porque aunque se los entrega al hombre, él sabe que no se los está entregando el pastor o al sacerdote, sino que él está viendo al Señor. Allá atrás lo está viendo. Digo por cuestiones de perspectiva. Pero dice la Biblia que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesús. Entonces, la fe hace que cuando tú entregas una ofrenda, un diezmo, una alabanza, una oración, un servicio, una silla, una provisión, cualquier tipo de ofrenda buena a alguien, se lo estás dando al Señor. Es el que hace con fe. Pero el que lo hace sin fe, le ve la cara al pastor, le ve la cara al hombre, le ve la cara al hermano, y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el que esté en el tabernáculo literal. Pero el que esté en el tabernáculo perfecto, hermanos, no importa si pasó la hermanita, un niño en el alfolí, no importa quién es el que está orando por las ofrendas, sabe que se lo está dando a Dios, porque la fe hace que las cosas literales pasen al plano espiritual. La fe es la parte espiritual que hacen que las cosas literales suban a la misma presencia de Dios. Por eso, hermanos, cuánta profecía hay. He recibido tu ofrenda, he recibido tu alabanza, como le pasó al de Hechos 10, porque todo lo que él había entregado había subido a la presencia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque lo hacía con fe. Entonces, en el tabernáculo perfecto, todo lo que se hace literal se hace bajo, envuelto de la atmósfera de la fe. ¿Para qué? Para traspasar todo eso arriba, porque sabe que lo literal sí va a servir. Yo no estoy diciendo que no sirve, claro, y que Dios se lo bendiga. El siervo lo que tiene que es bendecir, el siervo tiene que agradecer, el siervo tiene que bendecir el servicio, todo lo que se hace de servicio. Pero ¿cómo sube arriba? Cuando se hace en fe. ¿Cuándo entra la fe? Cuando tú ya no ves al hombre, estás viendo al Señor Jesús que está detrás, y tú le estás diciendo, bueno, te lo estoy dando a tu representante, estoy sirviéndole a tu iglesia, le estoy dando un vaso de agua a tu iglesia, estoy haciendo este arte para la iglesia, pero a quien se lo estoy entregando al final, destino final, es tú, mi Dios. Entonces ahí es donde funciona. Bueno, entonces todo en el tabernáculo perfecto es por fe. Todo es por fe. No es por literal. El que hace la cosa literal es, hermano, no haya. Siempre se va a sentir insatisfecho, siempre se va a sentir que nunca ajusta, siempre se va a sentir, hermanos, que nunca llega a satisfacer. Claro, porque está viendo al hombre continuamente. Entonces, pues, avanzo. Hebreos 13:10. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Entonces, ahí hay un altar. Aquí hay un altar. Entonces, en un altar, hermanos, en un altar se ofrece, pero también se come. En el antiguo pacto usted va a ver, como un ejemplo y figura, que entregaban el animalito lo degollaban, lo sacrificaban y lo cocinaban a las brasas, al fuego. Y el sacerdote sacaba parte y se lo comía. Entonces, eso es figura para nosotros, que en un altar nosotros ofrecemos, pero también comemos. Si ofrecemos cosas espirituales, ¿qué vamos a recibir? Cosas espirituales. Entonces, el que esté en este tabernáculo está como en una especie
doy y como, doy y como, doy y como. Doy alabanza, como la mesa del Señor, bebo la sangre. Doy alabanza, doy servicio, doy ayuda al pobre. Todos son sacrificios, pero al mismo tiempo Dios te va a mandar satisfacción, te va a mandar palabra, te va a mandar vivencia, te va a mandar visitación, porque así es, en un altar, doy y como, doy y como. Entonces, pues, fíjese, pues, eh, dice aquí, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Entonces tú tienes tu parte. Entonces, hermanos, por eso es que la gente sigue alabando, por eso es que la gente sigue cantando, por eso es que la gente sigue sirviendo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no se cansa? Por qué no se fastidia? ¿Por qué, hermano, aunque esté cansado, regresa a servir el martes o el domingo? ¿Por qué? Porque sabe que le están dando, le dan. Dios se encarga de que él reciba, ya sea en lo literal o espiritual. Se ocupa una palabra de consejo, se la mandan, aunque sea por un vaso desconocido, pero se la mandan. ¿Por qué? Porque está sirviendo, está dando servicio, está dando ofrenda, sacrificio. Entonces, dice aquí, por tanto, ofrezcamos continuamente, regreso al capítulo anterior, mediante él. Todo es mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confesan su nombre. Entonces sí tenemos un altar. Por eso hay una necesidad, y eso es lo que a muchos ahorita, hermano, adolecen y les hace mucha falta, cantarle a Dios. Pero ahorita, hermano, hay que cantarle aunque sea en el baño, pero cántele, ore. Dios siempre le está escuchando. Ahí desahógese en la pila, ahí con el trapeador y con el cloro. Ahí haga su momento de alabanza, hermano. Dios le está escuchando. Que Dios nos auxilie. Bueno, pues entonces este es el altar espiritual, donde uno, hermano, sabe que uno da y también Dios le manda a uno, hermanos. Así es esto, hermanos. Entonces es rico darle, es rico cantar, es rico ofrendar. No le pesa a uno firmar, no le pesa a uno esas remolachas que van al alfolí. No, hermano, no le pesa. ¿Por qué? Porque está viendo al Señor, allá atrás lo está viendo. Y tarde o temprano, hermanos, si no es que inmediatamente le comienzan a devolver. Porque Dios es bueno, hermano. Bueno, entonces, Hebreos 9:24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces, hermanos, Cristo está arriba para presentarse por ti. Ahorita se está, ¿sabe qué está haciendo ahorita el Señor? Bueno, amplíen esa recámara, por favor. Meter más sillas ahí. No, hombre, ampliemos, por favor, el coro, porque ya van a venir los de Comayagua en algunos años y esos chavos cantan. Por favor, los servidores, ampliemos. Porque ya le dije, primero Él se mete en nosotros, pero dice después aquí, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Él está representándonos ahorita, como diciendo, Padre, estas son toda la capacidad, pero más adelante usted va a ocupar esos asientos. Por eso dice que nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Quién está ocupando ese lugar ahorita? El Señor. Él es tu representarse arriba, pero cuando nosotros nos vayamos a meter a Él, por eso vamos a estar ahí adentro. Espero haberme dado a entender. Él es tu representante arriba. Entonces, hermanitos, yo quiero hacer una palabra de oración por usted. Ya me soportó no sé cuánto tiempo, pero lo que más quiero es que en mis palabras haya estado el Espíritu que da vida, haya estado la gracia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque en este tabernáculo, hermanos, el pecado se vence. En este tabernáculo hay transformación. Este tabernáculo, sabemos que cuando entramos a la presencia de Dios no vamos a regresar igual. Algo nos limpiaron, una carga nos quitaron, alguna situación en nuestra alma nos mejoraron, alguna tendencia, inclinación, pensamiento, Señor, contraria nos quitaron. Hay transformación, cada día te vas pareciendo más al Señor, tus familiares te van viendo, tu papá, tu mamá, tu esposa, los hijos te van viendo más ministraditos, más en paz, más reposadito, más lleno de santidad. En este tabernáculo
las ganas de hacer cosas malas, la tendencia de servir a los miembros, a las obras muertas, a la idolatría, se van venciendo y de repente nos van dando unas ganas de hacer algo bueno, nos van dando ganas de hacer las cosas con excelencia, nos van dando ganas de cada día hacer las cosas de tal manera que Dios nos diga del cielo, bien hecho, hijo, de tal manera que Dios se sonría de nosotros. En este tabernáculo, hermanos, el Señor hace que nosotros aprendamos que todo es en fe, todo es para el Señor, y aprendemos a cómo levantar ofrenda arriba. En este tabernáculo, además de dar, recibimos. Por eso, hermano, nadie puede separarnos del amor. Nadie nos va a entender por qué seguimos sirviendo, por qué tanta iglesia y por qué tanto ponen ese pastor a las 6:30 y por qué tanto ese uniforme. Porque no van a entender otros, hermano, que ya te metieron en ese tabernáculo vivo. ¿Y qué es lo que sucede? Como te dan todos los días, te dan todos los días, te dan de comer, te dan favores. Entonces tú dices, Señor, nosotros participamos de un altar que otros no participan y recibes. Por eso es que, hermanos, estamos aquí y yo lo que quiero, hermanos, es hacer una palabra de oración para meternos, hermano, con más fuerza y permanecer como los vencedores que nos van a llevar a ser columna de ese templo. Y no vamos a salir de ahí. De repente, cuando menos esperemos, nos van a meter en él y vamos a estar ahí por siempre como cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Gracias te doy porque espero, Señor, y lo sé muy bien, Señor, en la esperanza, Señor, que esta palabra va a llevar fruto, claridad, conocimiento, Señor, a todos aquellos que me están viendo y oyendo, Señor, que no son las palabras de este simple vaso, sino que va tu espíritu ahí, Señor, que esto que acabamos de hablar, Señor, sirva para cimentarnos, sirva para volvernos columna, firmes en ese tabernáculo que es espiritual, que no lo tocamos ahorita, pero es más real que el que está cerrado ahorita, es más real que esté en los cielos, Señor, es el que Cristo aperturó para nosotros, un camino vivo y santo en el cual nosotros tenemos que llegar hasta tu misma presencia. Por eso nos acercamos confiadamente nos acercamos ahí, sabiendo que hemos sido lavados y nos van a ir lavando del pecado, nos van a ir lavando del pecado, porque sabemos que para eso nos ha llamado, para eso fuimos destinados, Señor. Tanto favor, qué plan tan perfecto, Señor, qué diseño tan lindo, Señor, donde todo está en tus manos. Todo tú estás a cargo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu palabra dijo, yo voy a cenar con ellos y luego ellos van a cenar en mí. Estamos esperando eso, irnos a meternos en ti para que estemos contigo siempre, mi Dios. Gracias, Señor, te damos por ese tabernáculo que está vivo, que es perfecto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo a la iglesia que está en casa. Cuídese mucho, por favor, guardes su salida y su entrada, Señor, que ángeles acampen alrededor de usted. Y cuídese mucho, se lo reitero, se lo ruego, por favor. Le amamos, Dios le bendiga,